Elecciones 2016. Por el derecho a saber. Por el derecho a saber, elecciones 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos y amigas radioescuchas y televidentes. Gracias por acompañarnos en Agenda de Medios y en este ejercicio de comunicación de ida y vuelta que es y se ha convertido en algo tan importante para Oaxaca. Por el derecho a saber, elecciones 2016, este ejercicio de comunicación donde participa la sociedad, donde participan diferentes grupos de especialistas e investigadores, porque creo que Oaxaca necesita que todos le echemos el hombro, todos tengamos esa responsabilidad y sobre todo de estar informado y enterado. Yo quiero agradecerles que nos acompañen y quiero darle la más cordial bienvenida a un gran amigo, Pedro Matías. Fernando Miguel, muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio y también a todos los que nos sintonizan por el derecho a saber. En radio y tele cubriendo casi todo el estado. Estatal, ¿sí? Que es importante porque de alguna forma se llega a los rincones donde no hay tanta comunicación y que es importante que estén enterados. Oye, y estos grupos que están participando, ¿no? Que son fundamentales de esa serie de programas. Sí, compadre, queremos agradecerle a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión el haber facilitado el participar en este hecho inédito que es conformar este proyecto que es por el derecho a saber elecciones 2016, en la cual están participando pues organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en su capítulo Oaxaca, también participa Servicios para una Educación Alternativa que es EDUCA, el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO y el portal Página 3 y el portal también Sentidos. Es un grupo colegiado en el cual están participando varios académicos, investigadores y periodistas para que tengamos información de propia voz de los candidatos, porque tenemos derecho a saber cuáles son sus propuestas de gobierno. Pues como lo ve, vamos a entrar inmediatamente ya en el tema para que los minutos nos rindan, porque ya ves que hay tantas preguntas que es importante que usted también participe. Le voy a dejar un número telefónico para mensajes, no sacamos llamadas en vivo, pero son para mensajes, 951-233-5623, se lo voy a repetir, 951-233-5623. Y está con nosotros en este estudio, le damos la más cordial bienvenida, como a todos los que han venido, a los que han querido, los que no, les hemos dado la bienvenida. Francisco Javier Jiménez Jiménez, candidato a gobernador por el Partido Unidad Popular. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias y te agradezco mucho la invitación, Fernando, Pedro, y agradezco también a todos los colectivos que participan en este esfuerzo por llevar la información hacia la ciudadanía, para que tenga un espectro más amplio, para que puedan buscar al candidato que más sea común a sus ideas, para que el candidato que ellos estén buscando lo vayan encontrando dentro de esta amplia gama de reportajes, de entrevistas que están haciendo en CorTV. Hay que agradecer el espacio y estamos con mucho gusto. Y también saludando a todos tus televidentes y a todos tus radioescuchas. Pues Pedro, no esperemos más, adelante. Pues de entrada, para que después entremos en materia, si nos hace favor de presentarse, ¿quién es Francisco Javier Jiménez Jiménez? Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Francisco Javier Jiménez Jiménez. Actualmente estoy fungiendo, tengo licencia en la Regiduría de Mercados y Comercio en la Vía Pública del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca. Tengo 55 años, he sido comerciante toda mi vida, tenemos una empresa familiar en el centro de la ciudad y en el mercado de abastos. Hemos estado trabajando durante muchísimos años, la empresa tiene 40 y tantos años de haberse fundado aquí en el centro de la ciudad. Y estamos trabajando, hemos participado dentro de grupos de comerciantes establecidos en el centro histórico, hemos participado también como consejeros en la Cámara de Comercio local, hemos participado en Coparmex en algún momento, hemos tenido, vuelvo a repetirlo, un grupo de comerciantes dentro del centro histórico, pues siempre defendiendo los derechos del comerciante, siempre defendiendo los derechos ciudadanos, y eso es lo que nos ha llevado hasta este lugar a aspirar
al honor más alto que puede tener un oaxaqueño bien nacido, que es ser el gobernador de nuestro estado. Pues entremos al terreno de la cuestión de inversiones y desarrollo sustentable. Como usted sabe, pues durante el año 2015 pues, se estableció una empresa minera en lo que es el Valle de Ocotlán, y bueno, ahí está la empresa Fortuna Silver, que durante este año 2015 produjo 4.3 millones de onzas de oro, de plata, y 33.300 onzas de oro. Y para este 2016 tiene programado que se incremente un 50% más. Nos gustaría saber cómo considera usted si es importante darle continuidad a la cuestión minera, a la inversión minera en Oaxaca a costa de todo lo que puede generar. Fíjate que es muy importante este tema que estás tocando. Yo creo que como gobierno del Estado debe uno impulsar las inversiones privadas, obviamente la inversión pública también, pero siempre dentro de un marco que se adecue al respeto a los pueblos, al respeto al pueblo indígena, a la comunidad que se asienta esa minera, en este caso que está por Ocotlán, pero en otros lugares también puede haber apertura para sacar y extraer minerales de nuestra tierra, pero siempre con la corresponsabilidad de la minera privada, de que se está llevando el dinero de Oaxaca, bueno, pues le deje a este pueblo, al pueblo que está asentado a sus tierras, les deje beneficios, pero beneficios palpables, beneficios reales. Cierto que pagan impuestos, pero la mayoría son impuestos federales. Entonces tenemos que adecuar ese marco de manejo de toda la inversión en que nos dejen a los pueblos indígenas beneficios. Es muy importante porque ahí va a haber empleo, es muy importante porque hay una fuente de inversión y hay una fuente de empleo que nos va a ir generando pues mayores satisfactores económicos a todo lo que está alrededor. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Sin embargo, lo que ha generado es contaminación, ruptura del tejido comunitario y ese es el problema, que no se respeta la organización de las comunidades. ¿Y cuál sería la propuesta concreta? La propuesta que nosotros hacemos en ese sentido es que haya respeto a toda la organización y a toda la comunidad del pueblo en que se trate, que haya una aportación, pero de verdad sustentable, sustantiva, para esa comunidad, para que esa comunidad se sienta parte de esa inversión, que sienta que tiene un beneficio. No se trata de chantajes, porque se tiene que abordar el tema desde un punto de vista social. Nosotros, yo en lo particular y el Partido Unidad Popular, no está de acuerdo en tomar oficinas, en tomar carreteras, en bloquear, en decir vamos a cerrar esta carretera porque no queremos que esta empresa funcione aquí en nuestra comunidad. No. Aquí tenemos que buscar las alternativas para que esa comunidad salga beneficiada. Y lo vamos a hacer porque tenemos nosotros, como pueblos indígenas, tenemos las condiciones para elevar la voz y decir, esto es lo que queremos, en esto queremos que nos beneficien, encontrar respuesta de parte de las empresas y con la intermediación del gobierno del Estado de llevar una buena cantidad de aprovechamiento hacia estas comunidades, no con chantajes. Vuelvo a repetirlo, tiene que haber orden, porque en Oaxaca lo que nos ha faltado es el orden en todos los sentidos, por eso se dan los conflictos. ¿Aplicar la ley? La ley se tiene que aplicar. Se tiene que aplicar. De que la ley la aplican los que tienen... Y a su beneficio, ¿no? No, claro. ese es el problema que ha sucedido en Oaxaca. No se respetan a los pueblos ni se respeta la ley. Se hace a beneficio del gobierno en turno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay unas inversiones de verdad, inversiones en diversos ramos en Oaxaca? Porque siempre hay un chantaje, ya sea de parte de grupos sociales o ya sea de parte de algunos líderes o de parte de algunos ¿Su entes grupo del gobierno. no hace chantaje? En ningún momento hemos chantajeado al gobierno, ni en ningún momento hemos hecho marchas, hemos hecho plantones, hemos tomado carreteras. Hacemos marchas el 10 de abril para conmemorar para el aniversario del aniversario luctuoso de la muerte de don Emiliano Zapata. ¿Sí? Hacemos la otra marcha el 23 de octubre, que es igual en conmemorar el aniversario luctuoso de nuestro fundador, don Heriberto Pasos Ortiz. Para eso son dos marchas, pero son marchas respetuosas, son marchas en que no venimos pintando calles, no venimos pateando carros, no venimos insultando a la gente, venimos manifestando lo que en derecho le corresponde a los pueblos indígenas. Volviendo un poco al tema de las cuestiones de los grupos, de los proyectos estratégicos, hay un asunto que es importante, que desde el sexenio pasado se empezó a construir lo que es el proyecto hidrológico que es Paso Ancho,
que ahorita por lo pronto está suspendido porque no hubo recursos para este año, pero este proyecto planea abastecer a Oaxaca del agua que hace falta en la zona metropolitana. Entonces ahí, en caso de llegar a la gubernatura, retomaría su gobierno este proyecto hidrológico o hidráulico de Paso Ancho, o cuál sería su propuesta para resolver el problema del agua en esta capital. Fíjate que en ese tema sí se tendrá que hacer un estudio muy completo. Si nos conviene traer el agua de Paso Ancho o el agua de la región de la cuenca. Tenemos dos cuencas naturales que tienen mucha agua. Tendríamos que hacer un estudio. Pero si el estudio de la presa de Paso Ancho está sustentado y tiene factibilidad, yo creo que no podemos permitirnos gastar más dinero de lo que tenemos presupuestado, gastar más dinero en hacer otros proyectos. Si está bien fundamentado y es un buen proyecto, tenemos que ponernos de acuerdo con las comunidades indígenas aledañas a la zona para que podamos traer el agua. Nos tenemos que poner de acuerdo con ellos, ¿por qué? Porque volvemos a repetir, cuando no se toma en cuenta una comunidad, vienen y se manifiestan a la ciudad de Oaxaca, vienen y toman las calles de la ciudad de Oaxaca, protestan, y tienen razón en protestar cuando quieren pasar por encima de sus derechos. Vuelvo a repetirlo, tiene que haber orden, tiene que haber un entendimiento que la ley tiene que estar por encima de todo. Nadie puede estar por encima de la ley. ¿Cuando esos derechos se convierten en beneficios personales también? Porque hay grupos que lo hacen. Lo decía yo hace rato. Nosotros tenemos que ser muy puntuales, no podemos ser chantajeados por organizaciones o por líderes. Eso se tiene que acabar, no puede ser posible que sigamos nosotros como sociedad, porque te cuesta a ti y a mí estar pagando esos impuestos, estar dando dinero, que ese dinero se pierde en esas organizaciones, cuando debería de invertirse para beneficio de los pueblos, para beneficio del Estado. Si la presa de Paso Ancho es lo indicado, hay que hacerlo. O sea, yo no estoy reñido en que en caso de que lleguemos a ser gobierno, que haya proyectos buenos, continuarlos. No vamos a querer descubrir el hilo negro en cualquiera una de las situaciones que se den. Tenemos que jalar lo que ya esté bien hecho, lo que esté bien cimentado, aprovecharlo. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar de los gobiernos anteriores, como hay muchas cosas que se pueden criticar. Ahora, en el tema de derechos humanos y la inclusión y cultura de la paz, pues bueno, a raíz de tantos proyectos y que se han presentado en Oaxaca, pues también han emergido defensores y defensoras de derechos humanos que han tratado de apoyar esas causas. Y bueno, Oaxaca, de acuerdo a información de organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras realizan su trabajo en condiciones de alto riesgo, especialmente quienes trabajan en el medio rural. Esto tomando en cuenta el contexto en que trabajan muchos defensores. ¿Ahí considera usted importante establecer un sistema de protección estatal para garantizar sus derechos y proteger su integridad? Sí, es indiscutible. Tenemos que formar todo un equipo que proteja a quien defiende los derechos humanos. Tenemos que hacerlo dentro de todo lo que tenemos. Yo estoy muy convencido que hay muchísimos elementos dentro de lo que es el ejercicio de gobierno que podemos aprovecharlos. Podemos también proteger a los defensores humanos. Tenemos la obligación también de crear en la Defensoría de Derechos Humanos, buscar la alternativa dentro de lo que marca la ley o adecuarla, en su caso, para que se nombre un defensor de los derechos humanos que sea propuesto por la sociedad civil, que sea un ente completamente autónomo de lo que se maneja en gobierno, que no dependa del gobierno, que no obedezca las órdenes del gobernador, sino obedezca el interés superior de la ciudadanía, el interés superior de todos los oaxaqueños, de todos los que son afectados en sus derechos humanos. Eso es indiscutible y tenemos muchísimos grupos. Pero se pueden crear muchas figuras y las agresiones continúan, entonces también tiene que venir de parte de las instancias de gobierno cómo frenarlo. Claro, tenemos que buscar cómo frenar esto. Esto es una situación de que lo veníamos diciendo hace rato, cuando no hay orden se dan ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque si yo te agredo a ti y yo soy impune, pues lo voy a volver a hacer, vengo y agredo a Fernando. Claro. Sí, pero si a mí me penan y a mí me meten a la cárcel por estar violando la ley, digo, el que viene lo va a pensar dos veces, ¿eh? Entonces ahí es el tema, es aplicar la ley. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la mano firme para aplicar la ley. No podemos seguir tolerando que estas situaciones se vengan dando. Digo, no pueden estar matando o agrediendo a los defensores de los derechos humanos, ni a los periodistas, ni a las gentes que tienen un distinto gusto sexual, por decirlo de alguna manera. No podemos estar permitiendo que esas cosas sucedan, porque entonces ya no somos una sociedad.
Estamos retrocediendo hacia lo que queremos avanzar. Queremos un Oaxaca mejor y una de las cosas que tenemos que recuperar es el respeto a los derechos de los demás. El respeto a tu derecho de decir las cosas, con respeto también tú lo tienes que hacer y eso tenemos como gobierno que respetarlo. Es indiscutible que estoy convencido, es indiscutible para mí que una de las bases de un buen gobierno es el respeto y es el orden. Pedro. Sí, desgraciadamente, pero aquí parece que sí dicen la ley, pero la ley de Herodes. Y muchas veces de los que aplican las leyes son los que violan los derechos humanos, llegan a los congresos, son los que aplican supuestamente iniciativas de ley o las detienen o las frenan para que no se apliquen. Después le explicamos cuál es la ley de Herodes. Tienes toda la razón, pero también tenemos que ir creciendo en este tema, ¿no? Tiene que haber una separación del Ejecutivo del Legislativo. Tiene que haberla. No puede ser posible que el gobernador esté designando quiénes van a ser sus diputados. Tenemos que tener la capacidad, Fernando, Pedro, de poder discutir, de poder analizar y de poder convencer, dije no vencer, convencer a los diputados que deben ser independientes de lo que piense el gobernador, de las bondades de una ley, la ley que tú quieras. Pero tenemos que convencerlos, tenemos que explicarnos, tenemos que decirnos, tiene que haber esa retroalimentación que mencionaban hace rato para que nosotros podamos hacer un buen gobierno. El buen gobierno se da cuando se escucha el de enfrente, cuando nosotros decimos, a ver, defensores de derechos humanos, ¿qué es lo que les hace falta para poder hacer su trabajo? Diputados, ¿qué necesitan para hacer su trabajo? Pero no podemos hacer ese famoso que se ha manejado tanto en estas épocas, de que se da una iguala, una propina a alguien para que apruebe una ley. Eso no puede ser posible. Digo, entonces estamos pervirtiendo la política y eso nosotros hemos atacado desde toda la vida, Pedro. Digo, tú me conoces de hace muchos años y hemos sido críticos de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos corruptos y eso en Unidad Popular jamás va a tener cabida. Los gobiernos que hemos tenido como municipios han sido gobiernos transparentes, gobiernos que ven a la gente, que van con la gente, que van y le preguntan a las agencias qué obra necesitas y ese tiene que ser el gobierno estatal, tiene que ser un gobierno atento a la necesidad de la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa si les parece, estamos, les recuerdo, en vivo, gracias a Oaxaqueña Radio y a Aro por estar brindando estos espacios. Regresamos inmediatamente. Me queda en el aire algo que dijo al principio, los oaxaqueños bien nacidos, ¿habrá oaxaqueños mal nacidos? Regresamos. Fíjense, amigos y amigas televidentes y radioescuchas, me llama mucho la atención este ejercicio de comunicación porque este 5 de junio es importante que hoy que cumple años Oaxaca, todo el mundo sube, felicita a Oaxaca. Felicitémoslas de otra manera, felicitamos participando ese día, saliendo a votar. Creo que Oaxaca no puede mirar hacia atrás sin el ciudadano y la ciudadana responsable. Yo los invito a que lo hagan, Pedro. Yo le agregaría eso, que también seamos responsables y le exijamos a quien nos vaya a gobernar que nos cumpla todas las promesas, porque de qué sirve que salgamos a votar si a la mera también nos defraudan. Y no, tiene que haber una sanción, aunque sea moral, si no es corporal, aunque sea moral para los candidatos. Y si no, por lo menos ya tenemos grabados los programas. Sí, y ahí se los hacemos. Los pasamos cada rato. Pedro, por favor. Sí, pero estamos aquí por el hecho a saber, ¿no? Exactamente. Candidato, tenemos un tema que es importante para el partido en el cual usted pertenece, que es la Unidad Popular, porque salió de grupos indígenas. Y en este caso el tema es pueblos indígenas y el Estado pluricultural. En la Constitución de Oaxaca se reconoce la existencia de los pueblos afromexicanos y no obstante este reconocimiento legal persiste la discriminación y el rezago en estas comunidades. ¿Cuáles son las políticas públicas que propone para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación del pueblo negro afromexicano? Fíjate que no nada más es el tema de los pueblos indígenas del pueblo afromexicano. Hay 18 grupos étnicos en Oaxaca que tienen su lengua. Estamos hablando de los zapotecos, de los mixtecos, de los triquis, de los zoques, de los chinantecos. Tenemos una gran variedad. Y dentro de ellos es el grupo... Todos ya desaparecieron. Sí, Son 16 18 sí. Tengo yo contemplados. ¿Sí? Pero nosotros
vamos mucho más allá de eso. Digo, no nada más es defender un grupo, es defender a todos los grupos, porque todos los grupos sufren discriminación. Todos los grupos vienen, cualquier indígena que viene a la ciudad, digo, desde para que se suba al camión ya es discriminado. Tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que tener muy claro que nuestro partido, que es Unidad Popular, nació en la zona mixteca, en la zona triqui. De ahí nació y creció, y de ahí se fue desarrollando en las demás regiones de nuestro estado. Una de las alternativas que nosotros proponemos para que haya esto es que haya un grupo de todos esos pueblos para que se pongan a nivel gobierno, para que ellos puedan empezar a participar dentro de las prácticas de las políticas públicas, para que ellos participen y ellos nos digan desde su región qué es lo que necesitan para sobresalir. Primero, para sobresalir, para tener una igualdad económica, que es muy importante, para que ellos mismos se sientan satisfechos, ellos defiendan sus derechos, porque eso es muy importante. Nadie te va a defender si tú no defiendes tus derechos. Yo provengo de los zapotecos, mis padres son de la Sierra Juárez, soy muy orgulloso, yo lo comento muchas veces, yo por accidente nací en el Valle de Oaxaca, pero yo me siento indígena 100%, y soy un representante de mi partido, porque mi partido, todos los candidatos que han salido y que van a salir para este proceso electoral son indígenas. Pero eso va más allá. Vamos y estamos proponiendo a nuestros hermanos que se vayan superando para que esa igualdad se refleje. Y tenemos que llevar a todos estos grupos, les decía yo hace rato, a un cogobierno, para que ellos nos digan qué necesitamos hacer para que el pueblo zapoteca esté mejor, para que el pueblo mixteca esté mejor, para que la etnia triqui. Mencionaste algo importante, ser gobierno. Creo que son mejores gobiernos muchas veces ellos que los que, ¿verdad? Sí, y eso es muy cierto, porque lo hemos visto, su política de desarrollo es muchísimo, muy superior a la que tenemos nosotros. Ellos están sirviendo desde que son policías y ahí van escalando hasta llegar a ser presidente municipal. Ellos hacen una carrera profesional, digámoslo así, del servicio público, porque se integran al servicio público, porque lo hacen, porque lo viven, porque lo disfrutan y también lo sufren, porque tienen muchísimas carencias. Nosotros como gobierno tenemos que ponernos a ese nivel, de decirles, hermanos, intégrense, vayamos buscando las alternativas para que ustedes se vayan superando, para que ustedes tengan mejores entradas de dinero, digámoslo de alguna manera, con organización, para que podamos, primero que nada, el producto que sale de esa tierra, de esa región, pueda llegar hacia un centro de distribución, porque ahí se pierde, ahí se echa a perder todo lo que ellos producen, y lo producen de una manera natural, de una manera casi siempre libre de abonos químicos y todo y eso hay que aprovechar, Pedro, sí, claro. Precisamente esa semilla, todos esos productos. Y más ahora que están los productos orgánicos que están en su auge, ¿no? Ese es otro de los temas que nuestro partido está proponiendo. Hay un tema importante que está también en auge y que hasta el maestro Francisco Toledo ha retomado, como es el caso de los maíces transgénicos. Oaxaca se considera como uno de los estados cuna del maíz, y las semillas nativas constituyen un patrimonio cultural y natural de la enorme trascendencia que tiene el estado de Oaxaca. Sin embargo, en la región mixteca y en la Sierra Norte se ha descubierto que desde hace casi una década se ha estado introduciendo maíz transgénico. Por otra parte, el actual gobierno promueve paquetes tecnológicos que incluyen maíz mejorado, entre comillas, y fertilizantes. Se ha discutido la posibilidad de una legislación que garantice la preservación de las semillas nativas. ¿Cuál sería su visión respecto al campo oaxaqueño y frente a la protección del maíz nativo frente a esta problemática? Primero vamos a hacer una propuesta al Congreso para que Oaxaca sea declarado libre de maíz transgénico. No queremos los maíces transgénicos. Aquí le vamos a decir a las compañías transnacionales como Monsanto y etcétera que no los queremos en Oaxaca. No podemos permitir que echen a perder nuestro producto. Algo que tú lo mencionas, nace en Oaxaca, es de Oaxaca para el mundo. El cacao también. O sea, todo ese tipo de semillas que se dan, el maíz y el frijol principalmente, son los que pueden ser modificados genéticamente. Y lo han hecho, digo, y eso lo tenemos claro. Pero aquí en Oaxaca tenemos que ponerle un alto. En Oaxaca no puede haber maíz transgénico. Tenemos que cuidar nuestros productos orgánicos, tenemos que cuidar nuestra idiosincrasia cultural y gastronómica desde un principio, desde ahí, desde la semilla.
No vamos a permitir, y esa va a ser una propuesta del Partido Unidad Porque Popular. además en salud repercute. Claro, ¿Cuántos oaxaqueños definitivamente. viven 80, 90, 100 años y ahora con las comidas que tenemos es fatal? Sí. Y tenemos un alto índice de obesidad, un alto índice de diabetes y demás enfermedades que van coaligadas a este moderno tema de lo que es la alimentación. Pero tanto, Tenemos que cuidar a eso. nivel internacional nos reconocen como una gastronomía importante en el país. Claro. Y sería matar la gallina de huevos de oro, o sea, Claro. también. Por eso Presumimos tenemos nosotros. que cuidar desde la raíz, desde el maíz, desde el frijol, o sea, desde el grano. Claro. No vamos a permitir que haya un sembradío de maíz transgénico ni de frijol transgénico, nada transgénico. Vamos a empezar también a incentivar en la agricultura que se vaya bajando el uso de los abonos químicos, de los fertilizantes. Vamos a recuperar esa raíz orgánica que teníamos, que a final de cuentas en Oaxaca lo sabemos hacer, nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, gobierno y productores, para que lo hagamos. Y eso es muy importante. ¿En qué tema? En que le digamos al pueblo, a los pueblos indígenas, ayúdennos y nosotros los ayudamos. ¿Qué necesitan para ir mejorando su tierra? Necesitan maquinaria, pero maquinaria que no afecte, maquinaria que nos sirva para este tema. Hay que dárselos, hay que ir buscando las alternativas para que se creen esas microrregiones en que podamos decirles, ¿saben qué? Aquí va esta maquinaria, aquí van estas palas, estos picos, para que los utilicen, para que tengan una mejor producción. Pero también es cuidar que todo sea orgánico, cuidar que vayamos teniendo ese regreso a la comida saludable, que como bien lo dices, a nivel mundial somos reconocidos como una gastronomía que nos da mucha satisfacción. Y hablando de comida, no podemos dejar fuera a la mujer, Sí, claro. tan terriblemente que en ese momento está. Sí, y en ese sentido, pues la violencia ha mostrado un impacto muy importante en el caso de las mujeres. Incluso muchas veces la violencia tiene lugar por razones de género. Por todo ello se hace importante conceptualizar y legislar en materia de violencia política contra las mujeres. En Oaxaca recientemente se ha reconocido en la legislación el delito de la violencia política contra las mujeres. ¿Qué piensa usted que la tipificación de este delito y considera que esto es suficiente para enfrentar el tema de la violencia política contra las mujeres? No, yo creo que tenemos que hacer políticas públicas para que la mujer participe más. Tiene que haber más participación en los municipios. Digo, se hace al final, y lo vemos en los listados de la gente que estuvo inscribiéndose, que hubo partidos que tuvieron que pedir una prórroga para poder cumplir con la cuota de género. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad que tenemos machista, porque al final es una mentalidad que traemos, en que la mujer no nada más sirve en la casa, tiene una visión muy clara y desde el momento en que sabe administrar los dineros de una casa, que sabe rendir y estirar todo el gasto que nosotros proveemos en muchos de los casos, digo, ellas lo hacen muchísimo, muy bien. Ellas son buenas administradoras, son buenas educadoras también. Entonces eso lo pueden trasladar a su municipio, lo pueden trasladar a la Cámara de Diputados y lo pueden trasladar al gobierno. Yo sí soy convencido de que hay muchísimas mujeres que son muy capaces, que son gente que nos pueden ayudar. Hay gente que tiene una inteligencia brutal en el tema de salud, en el tema de obra, en el tema que tú uses y mandes, y que las tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar este tema y tenemos que impulsar una reglamentación para que no haya nunca más ese tipo de situaciones en que no puedan participar. Sí, nunca más participar en la política, dejar de venderlas, o sea, hay tantas cosas que lastiman simplemente Sí. decirlas. Y ahora con la tecnología pues se han presentado otro tipo de violencias o de agresiones. Está el caso del ciberacoso, o también llamado ciberbullying, entre jóvenes de edad escolar, es de las violencias digitales más frecuentes hoy en día. Casos de niñas que son enganchadas por personas adultas a través del Internet para ser reclutadas en redes de prostitución o producción pornográfica. Son ya una realidad en Oaxaca. ¿Cómo enfrentaría su gobierno este problema público que ya se considera grave? Con una iniciativa de ley que pene de una manera bastante fuerte a todos aquellos que abusan de los menores de edad, que abusan de los jóvenes, que abusan de nuestra juventud, porque abusan de niños y mujeres. O sea, ellos no tienen ningún impedimento en que vamos a hacer con puras niñas o con puros niños. Ellos agarran parejo. Nosotros tenemos que promover esa ley, que castigue de verdad a estos ciberacosadores. Tenemos que crear esa policía cibernética que nos sirva de verdad, que sepa de dónde vienen los mensajes y que se les pueda atrapar en la brevedad posible y que se les aplique todo el peso de la ley, pero en serio,
para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, porque vuelvo a repetirlo, suceden porque no son penados, o porque nada más les dan 2 años de cárcel y pagan una multa X y se van libres. Digo, hay acosadores en los camiones, hay acosadores en la calle, digo, lo acabamos de ver hace Dentro poco. de la misma familia. Dentro de la misma familia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que crear dentro de la ciudadanía esa conciencia que haga que vayamos a acusar. Si hay alguien en la familia que está abusando de una niña o de un menor de edad, que no tenga miedo, que vaya y que lo acuse. A lo mejor les da miedo decírselo a sus padres. Se puede acusar, pero si las leyes son muy benévolas en ciertas cosas, por ejemplo está el caso, en Oaxaca pueden saquear el Estado, hay gobernantes que hay denuncias contra ellos por 4,000 millones de pesos y están paseándose como gente decente. Y un indígena zapoteco que vive comiendo iguanas, lo agarran con una iguana y lo castigan penalmente porque es un delito federal y porque tiene más, y están más indefensos a eso. Entonces ellos sí pisan la cárcel por comer una iguana y los otros que se llevan 4,000 millones de pesos. Fíjate nada. que eso que dices es muy importante, ¿eh? Es muy importante y eso lo hemos permitido nosotros como ciudadanos. Hemos sido omisos. Hemos sido muy, pero muy apáticos en participar, porque esto es lo que dejamos que hagan los gobernantes, que haga el gobierno y que abuse de los dineros del pueblo, y nos reímos, nos da risa. Eso no puede ser posible. No es posible tampoco que en una ciudad, en un país como Guatemala, por 10 millones de dólares, inhabilitaron y metieron a la cárcel a su presidente. Aquí se han cansado de robar. Y no presidentes, porque esos se cuecen aparte. Digo, desde presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la República hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque todo se les permite, porque todo se les solapa, porque todo se les celebra. No puede ser, un político no puede ser un ratero. El ratero tiene un lugar en donde debe estar y debe ser en la cárcel, no inhabilitado. ¿Y el político dónde debería estar? El político ratero tiene que estar en la cárcel. Vamos a hacer porque una pausa, tenemos si que nos cambiar permite. ese tema de la política y tenemos que ir más allá que esto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos ya en la recta final, Pedro, del programa. Se nos va rápido el tiempo. Les recuerdo 951-233-5623. Y bueno, va a haber un debate. Lo invitamos a la información también. Estaremos pendientes. Quisiéramos, hablando de mujeres, no, creo que no hay ninguna mujer que vaya a participar en el debate también, ¿verdad? ¿Dónde están también? Dicen todo ese dinero que Oaxaca recibe, parece que ya desde ahorita todas las campañas se han convertido en agencias de colocación, no todo el mundo está apostado. A ver, el que gane, me va a dar trabajo. Mejor vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos, gracias. Y bueno, vamos a darle rapidez a esto. Y la verdad que también me mueve, todo el mundo tiene que decir, pero los periodistas, los comunicadores, cómo nos han amolado, Pedro. Sí, hombre. También hay un tema que es la comunicación y el derecho a la información, que es por el que estamos ahorita, que es el derecho a saber. Y una de las propuestas de las organizaciones de indígenas de Oaxaca frente a la Ley Federal de Telecomunicaciones consistía en establecer programas de fomento a medios de comunicación indígenas. Esto con el fin de que los pueblos y comunidades indígenas pudieran tener las capacidades y los recursos tecnológicos, económicos y de infraestructura para su producción. ¿Usted considera importante esta iniciativa y podría tener viabilidad en su gestión de gobierno? Sí, Unidad Popular toca mucho el tema de la comunicación, porque una de las cosas que nos tiene en este estado de atraso es la falta de comunicación. Y estamos hablando de comunicación hablada, escrita y también por carretera, porque también ahí nos hace mucha falta la comunicación. Pero hablando del tema de los comunicadores, tiene que haber, como Cor TV, una radio, una televisión que esté al servicio del pueblo. Tiene que haber radios comunitarias que sirvan al pueblo, que tengan su permiso bien, que estén contempladas, con la ley, que estén reguladas, porque tiene que haber un servicio social de parte de los comunicadores. Digo, las empresas de radio tienen que tener algunas repetidoras que sean comunitarias, que hagan servicio social, que nos sirvan para comunicarnos, para que lleven el mensaje del gobierno hasta el último rincón de Oaxaca, para que ahí, en ese pueblito apartado de la mano de Dios, empiece a verse ese progreso, porque van a escuchar que van a tener derecho a participar en un programa.
que no va a ser una dádiva que se le da a una organización social y que ellos le llevan y todavía le cobran una lana por hacer la comisión. No, que ellos, su presidente municipal, que su agente municipal escuche qué es lo que hay de programas de gobierno para que se acerquen directamente, porque esto tiene que ser gobierno, pueblo directamente, la comunicación tiene que ser así, y para eso las radios van a ser muy buenas, para eso también tiene que haber ese tema en cuanto a los comunicadores. ¿Qué tenemos que hacer para protegerlos? Tiene que haber un respeto, y lo decía yo hace rato, tiene que haber el respeto a la vida, el respeto a los derechos de los demás, va dentro de este tema. ¿Por qué? Porque si tú como periodista atacas al gobierno del Estado, en este caso, y espero que así sea, que sea el gobierno de Unidad Popular, no vas a encontrar como respuesta la amenaza para tu integridad física, la amenaza a tu economía o los asesinatos que van en el extremo más grave. Al contrario, si tú criticas una actuación de un gobierno, en el caso de tu servidor, yo voy a pedirte que te acerques y que platiques conmigo qué es lo que hice mal, porque algo debí haber hecho mal para que haya una crítica. Y si no es así, y si estás equivocado, convencerte de que lo que estoy haciendo es correcto y es apegado a lo que marca la ley. Un ciudadano tiene que tener todo ese respeto de parte de su gobierno y de parte de los medios de comunicación. Y como marca la ley, hay estaciones piratas. Sí, eso es lo que íbamos a nos tocar un poco ese tema. Hay tres posibilidades. Las radios comunitarias que están buscando legalmente un reconocimiento. Así es. Pero también han emergido radios piratas que están operando al margen de la ley. Pero además, muchas de esas radios piratas están concesionadas, apoyadas por políticos que la utilizan, este vacío que existe la utilizan para haciendo negocio. hacer negocio. Digo, claro, esto es indiscutible, no podemos negarlo. Dentro del ente político hay muchísima gente que está pervertida, muchísima gente que ha hecho del medio político su modo de vida y la manera de corromper a los demás, y corromperse a sí mismos, y corromper al Estado. Y eso es muy importante. Nosotros, ¿por qué tenemos este estado de atraso tan brutal en comparación con los estados del norte, con los estados del centro de nuestra república? Por la corrupción. Lo decíamos hace rato, la política no puede ser perversa. Perverso es el que hace la política. La política debe servir al pueblo, debe servir al ciudadano, debe ser el medio en el que nosotros podamos acceder a un mejor estado de cosas. Eso debe ser la política. El dinero que se recauda es para el bien de la ciudadanía, no para el bien del político. Si viene una empresa foránea a querer invertir en Oaxaca, lo primero que pasa es que pasan con el tema político y ahí se queda atorado porque ya les pidieron una mochada, ya les pidieron X cantidad de cosas. Y lo hemos visto y lo hemos sufrido. Eso se tiene que acabar en Oaxaca y el gobierno de Unidad Popular se acabaría. Y de repente mandan a alguien también que administre. Sí, ese es un tema que es muy recurrente en Oaxaca. Como son varios municipios que se rigen por usos y costumbres, los políticos generan desestabilidad en los municipios para mandar administradores. Y esos administradores, lejos de administrar los recursos para el pueblo, lo administran para sus partidos políticos. ¿Qué piensa en ese sentido? Es criticable, es criticable. Volvemos a lo mismo, es una de las situaciones que se tienen que acabar. Tenemos que acabar con todos esos actos de corrupción para que Oaxaca mejore. Y tenemos que quitar dentro de la ley esas pequeñas prerrogativas que tienen X número de partidos para mandar administradores municipales. No tiene que haber. ¿Pero qué medidas adoptaría usted? Primero que nada es volver a hacer una elección si no quedan de acuerdo, si las cosas no se dieron de una manera transparente, si no hay un ejercicio transparente para ejercer su voto en las comunidades que lo hacen por usos y costumbres, es volver a hacerlo. Tenemos que llegar a la conclusión de que ellos son los que tienen que poner a sus gobernantes. Ellos son los que deben decidir su método de gobierno. O sea que hay que hacer una reforma electoral también. La tenemos que hacer. Tenemos que entrar a la reforma electoral, eso es importante, ¿eh? En el tema de los usos y costumbres tenemos que hacerlo. No podemos seguir permitiendo esos cotos de poder que hacen, y a lo mejor ni el partido, sino algunos diputados que quedan con algo como jefes de sus bancadas, ¿no? Y dicen, a ver, yo tengo 2 administradores, los mando para allá y para acá, para que recuperemos dinero. Porque no sirven al pueblo, eso es clarísimo, lo hemos visto. Pero muchas de las reformas electorales sirven para favorecer a sus partidos políticos, volvemos a lo mismo, y luego generan espacios y ponen a gente afín a ellos para que se sigan protegiendo. Agencia de colocación, sí, estoy de acuerdo con eso, tiene que haber una reforma, tiene que haber una reforma de fondo también, tiene que haber candidaturas independientes, sin tantos candados, que cumplan con los requisitos que cumplen los partidos.
Tiene que haber candidaturas independientes, tiene que haber sobre todo una observancia y una transparencia en el manejo de los recursos que se dan a los partidos políticos. Hablamos de recursos, yo me diría también a los recursos naturales. Qué terrible es el clima y seguimos viendo saqueando los bosques. Así es. Sí, ahí pues ya el cambio climático y todo eso, hasta el Senado está implementando una serie de spots para frenar el uso del vehículo. Aquí en Oaxaca, usted, ¿qué medidas implementarían para evitar estos efectos climáticos en el estado de Oaxaca? Primero tenemos que ir regulando el uso del automóvil. Lo decíamos hace unos momentos, para llegar a esas instalaciones es caótico. Tenemos calles muy pequeñas y tenemos cada día más automóviles. Tenemos que hacer una red. Y conductores irresponsables. Bueno, eso sí, es una de las situaciones que tenemos que también normar dentro de la ley, la educación vial. No puede ser posible que vaya atravesándose alguien y porque tiene la luz verde le eches el carro encima, no puede ser. O te maten los urbanos todos los días a alguien. Sí. Es otro de los temas también, pero sucede porque no tenemos educación vial, sucede porque no tenemos un control vehicular adecuado, porque tenemos vehículos que andan circulando con 2 o 3 pasajeros nada más, que es increíble. Tiene que haber un ordenamiento, pero de verdad, sin que favorezca al político en turno, porque luego termina favoreciendo al O la línea político, de camiones, vendiendo, o organizaciones, porque son de diferentes partidos políticos desgraciadamente se van amafiando, Así es. porque ven que hay un botín. Ven que hay un botín en cuanto al uso de las concesiones y en cuanto al uso clientelar de la gente. Por eso Oaxaca está tan atrasado, porque no tenemos una mira de alturas de ver hacia la sociedad. Eso es lo que tenemos que cambiar y en eso lo tenemos que hacer. Tenemos que crear una conciencia y en eso el Partido Unidad Popular está enfocado a crear una conciencia para que haya un cambio, pero un cambio en todos los sentidos, un cambio educacional desde los niños hasta los adultos. Pues llegamos a la parte final del programa, muy rápido. Antes de despedir, Pedro, pues no sé, un mensaje tenemos para que algunos segundos para que... Yo les agradezco mucho, Fernando, Pedro. Sí, aquí lo que vamos a hacer en el Partido Unidad Popular es un gobierno para el pueblo, es un gobierno para la gente, es un gobierno para que el ciudadano pueda tener la libertad de decirle a su gobierno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo en cómo estás utilizando el dinero del pueblo. En que podamos escuchar las críticas, podamos escuchar las sugerencias. El gobierno de Unidad Popular, que voy a encabezar porque no tengo ninguna duda que voy a ser el gobernador, va a ir a la comunidad a preguntarle qué es lo que le hace falta. Va a crear microrregiones para preguntar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar Oaxaca. No vamos a hacer política desde un escritorio, se acabó. Vamos a trabajar con la gente, vamos a trabajar con el ciudadano, los vamos a invitar y vamos a invitar a todo Oaxaca para que participe a gobernar, que seamos un gobierno del pueblo, pero que represente al pueblo, que no sea nada más de palabra, sino que sea de hecho. El compromiso de Unidad Popular es que todos sus candidatos tienen 2 condiciones, ser honrados y ser trabajadores. Pedro. Y si no, pues que se lo demandemos y que se los hagamos saber, porque creo que por eso Claro. ese es el derecho a saber y también hay un derecho a que las audiencias estén bien informadas y si no, también hacerle reclamo a los gobernantes, porque para eso son servidores públicos, ¿no? Para que les hagamos reclamos como ciudadanos. Porque somos eso, servidores públicos, estamos para servir, no estamos No para para ordenar servirse. ni para mandar, y mucho menos para servirse. El servidor público se le olvida, y se le olvida al ciudadano que es un empleado del ciudadano, que tenemos la obligación como ciudadanos de exigir al servidor, al funcionario, llámese gobernador, llámese presidente municipal, llámese regidor, tenemos la obligación de atender los reclamos que hace la ciudadanía. Pues nos vamos, gracias amigos, gracias a Oaxaqueña Radio, a Cor TV también por estos espacios. Les recuerdo que ustedes por el derecho a estar informados, por el derecho a saber de Agenda de Medios. Gracias Pedro, nos vemos la Buenas próxima. noches, muchas gracias. Como siempre, Seguimos en la Muchas próxima. gracias. Y yo nada más le pido, si llega a ser gobernador, que esto que nos dice no se le olvide. Nunca. Porque esto es lo que hace que usted tenga la palabra, amigo ciudadano y amiga. Votemos en este 5 porque creo que Oaxaca merece más que mentiras.
por el derecho a saber.